Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean todas y todos muy bienvenidos a la segunda parte de la clase dentro del curso avanzado de formación de secretario electoral a cargo de la doctora María Margarita Elizondo. Les recordamos un poco las reglas. Ayer ya lo pudimos practicar. Mantener los micrófonos apagados y las cámaras abiertas. La doctora continuará con su clase a manera de recordatorio. Únicamente hacer un breve repaso. Ayer la doctora nos habló de la plena jurisdicción, tuvimos un intercambio importante y hoy continuaremos con la clase que la doctora ha preparado para todas y para todos ustedes. Así que para no hacer un uso excesivo de la voz y aprovechar el tiempo y los conocimientos de la doctora, la dejo en uso de la voz. Bienvenida, doctora. Muy amable, buenas tardes a todos. Entonces vamos a continuar con derechos humanos y democracia y les traigo a ustedes algunas otras ideas que me encantaría pues que sirvan de base para el debate, la discusión o simple y sencillamente la reflexión al final de cuando yo haga uso de la voz. Eh, Recordemos lo que vimos ayer. Estamos hablando de la relación entre los derechos humanos y el sistema democrático de gobierno. Y entonces vimos también que hay bajos índices de confianza y esos bajos índices de confianza pues nos advierten que estamos obligados a promover relaciones interinstitucionales y de estas instituciones hacia la ciudadanía. Entonces, quiero traerles a ustedes las grandes conclusiones que hubo cuando se dieron los diálogos por la justicia, por la paz. Esos diálogos enmarcados en el gobierno pasado arrojaron interesantes, después de hacer un estudio donde el CIDE participó, dijeron que los graves problemas que enfrentaba el país eran los siguientes: juicios largos y poco flexibles, una justicia que se percibe bastante lejana por parte de los ciudadanos. Inclusive, los ciudadanos no saben qué puertas tocar. Hay tantos juicios, tantos medios de impugnación que no saben. Y además, ojo, lo que vimos ayer, se privilegia la forma sobre el fondo. Perdón, me mandan un mensaje y yo leo una pantalla o leo la otra. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Tengo que minimizar alguna pantalla? No escucho. ¿Tiene las dos pantallas compartidas, doctora? ¿Sí? Sí se ve. ¿No la están viendo? Sí, dice graves problemas en rojo y... Ah, muy bien. Sí, entonces sí lo están viendo, correcto. Sí, doctora. Bueno, entonces, insisto, perdón, la interrupción que yo misma estoy generando. Estos estudios que se hicieron derivado de un análisis a nivel nacional, se está diciendo que uno de los graves problemas que reviste derechos humanos y democracia, el país en general, es que las autoridades judiciales privilegian la forma frente al fondo. Hay una mala calidad de los conocimientos y soluciones. Hay malas condiciones en cuanto a que los agentes procuren e impartan efectivamente justicia, no apliquen nada más el derecho, sino que impartan justicia. Y es decir, hay una resistencia natural porque, pues, imagínense, después de 30 años, sacarlos del área de confort es bastante complicado. Entonces, se está buscando que el legislador vaya poniendo el camino a través de ir esclareciendo en las normas las funciones y las facultades
de todas las autoridades y principalmente judiciales. Ustedes conocen el informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, y también este informe país nos está revelando muchas cosas que no pueden permanecer ajenas. Es decir, quiero mover conciencias. Estoy frente a secretarios de estudio y cuenta, frente a secretarios auxiliares, frente a funcionarios judiciales. Yo lo fui hace muchísimos años y me tocó otra época. Ahorita les voy a decir lo que está sucediendo y me encantaría invitarlos, convocarlos y retarlos, porque yo ya, después de 15 años de estar haciendo lo mismo, creo que ya he llegado a utilizar un adjetivo adicional, los reto a pensar diferente. En el informe país, fíjense, sobre la calidad de la ciudadanía en México, mostró niveles de victimización, una cultura de legalidad y acceso a la justicia no aceptable. Hubo una encuesta, y te preguntas, ¿qué tanto, al ciudadano en general, qué tanto cree usted que se respeten las leyes en México? En su opinión, ¿qué es más importante? ¿Que la autoridad respete los derechos humanos o que aprenda, capture al delincuente o al acusado, ¿verdad? Que comete un delito. Si usted fue víctima de algún delito, ¿lo denunció ante las autoridades? Si lo hizo, ¿cuál fue el móvil? ¿Por qué razón no lo hizo en su caso? ¿Le sirvió acudir a la autoridad para resolver el problema? A la gente como usted, ¿le da lo mismo un sistema democrático que uno no democrático? En algunas circunstancias, un gobierno autoritario de mano dura puede ser preferible a un democrático. ¿Usted confía en la mayoría de las personas? ¿Usted confía en las instituciones y sus funcionamientos? Los invito a leer el país, los invito a leer lo que dijo la gente respecto de estas grandes preguntas. Una de ellas, la primera, ¿qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México? Y miren, el casi 40% dijo poco. Y si lo suman al 30% restante, entre esos dos, la ciudadanía ya no cree ni en la aplicación de las leyes. ¿A quién le toca aplicar las leyes? A las autoridades y principalmente judiciales. Entonces, entre mayores niveles, esto lo dice el informe país, entre mayores niveles de educación y salario de los ciudadanos, estos tienden a confiar más en otras personas. Los hombres confían más en otras personas que el caso de las mujeres, o sea, mi género estamos bastante desconfiados. Y confían más en la región norte que los que viven al sur del país. Esto lo dice ese informe país. Y la confianza interpersonal es importante para el funcionamiento de la democracia, pues promueve un mayor nivel de colaboración entre los ciudadanos y su interacción con las autoridades. Eso es obvio. Y a nivel general, el índice de confianza hacia las instituciones, las organizaciones, tanto políticas como sociales, no supera la mitad de los encuestados, salvo en una gráfica que refiere que sí confían, y muy alto, en el ejército, y esto es la última parte. ¿Ven el front, el mouse? ¿Sí lo ven cuando lo estoy moviendo? En la última parte, ahí está el alto índice, más del 60% sí confía en el ejército, confía en los maestros, confía en la iglesia, confía en la organización civil de las ONGs, y vean hasta el final en partidos políticos y en diputados. En eso no confían. Entonces, si este es el esquema real de las cosas, déjenme decirles que en estos 30 años, en que desde entonces, en el 87, yo presenté una propuesta, recuerdo que era todavía alumna, estudiante universitaria, y se abrió un foro de consulta popular en la Secretaría de Gobernación,
todavía estoy hablando, no se creaba ni se gestaba un tribunal. Y ahí están, se publicaron nuestras intervenciones. Yo era estudiante de Derecho y habían sido cientos de intervenciones y dije, estoy segura que van a tomar en cuenta la mía. Y me aceptaron. Entonces tuve que participar. En ese entonces estaba Bartlett de secretario de Gobernación y Elías Calles de subsecretario. Y estuvieron presentes, nos escucharon a todos. Y yo fui a hablar de la justicia electoral en una época en que no existía. Y me sumé a un grupo de los que estábamos proponiendo también lo mismo. Y decíamos, pero qué interesante que hayamos coincidido en esa época. Hace 30 años fui miembro del Tribunal Electoral, tanto del contencioso en su momento como del Tribunal Federal. Y llegué a ser la única mujer, primera mujer magistrada en la sala regional y primera mujer en la historia del tribunal en la quinta circunscripción. De ahí me voy al Consejo General y soy la única mujer en su momento en el entonces Instituto Federal Electoral. No les pienso aburrir, ni voy a limitarme a hacer un recuento de un balance de los hechos. Quiero referirles palpablemente, porque yo lo viví, si no es que fui la primera en que brinqué o pasé de ser miembro del Poder Judicial Federal a un organismo constitucional autónomo en materia electoral. Pero me tocó vivir a ambos lados. Entonces, lo que yo quiero advertirles a ustedes es que urge, es indispensable dar un salto cuántico ya de la reflexión de lo que estamos haciendo ahora, están haciendo ustedes como autoridades. Ahí está, en la pantalla ustedes lo pueden ver, todo lo que hace el INE, ¿sí me explicó? Que es la Autoridad Administrativa Electoral. No nada más organiza una elección, garantiza la participación ciudadana, contribuye a integrar esa representación nacional y, sobre todo, aporta esos esfuerzos para la estabilidad política del país. Entonces, estamos ya, no en los albores, estamos ya inmersos en buscar esquemas que propicien ya el reconocimiento de que otra ciudadanía política nos están exigiendo. Estas elecciones del 2021 cuentan con un escenario de una muy fuerte competencia, donde estoy convencida que la participación ciudadana, inclusive, vamos a hacer una apuesta, va a llegar a más del 60%. Obviamente. Entonces se necesita una altura de miras. Necesitamos ya pasar del discurso. En verdad se los digo con sinceridad. Han sido más de 10 años que he dado estas charlas y como que siento que no me escuchan o no muevo conciencias. O a lo mejor se la tengo que dar a los legisladores porque, bueno, pues si el legislador no aplica la ley, nadie se mueve de ahí. No, tenemos aquí estamos frente a una autoridad constitucional. Y la autoridad constitucional, el artículo, si no mal recuerdo, 232 de la ley orgánica, establece que el Tribunal Electoral puede integrar norma, no solamente aplicarla o interpretarla, puede integrarla. Le está dando demasiadas funciones como autoridad constitucional. Entonces, hay una trilogía de responsabilidades. INE, Tribunal Electoral y ciudadanía. Y debemos de fortalecer esa solución armónica para reconstruir el tejido social. Hablábamos ayer de respeto, hablábamos de protección, hablábamos de promoción. ¿Qué está haciendo el Tribunal Electoral para promover la participación ciudadana y reconocer sus derechos? Y sobre todo, ¿qué está haciendo el Tribunal Electoral para resolver integralmente la conflictiva social? No nada más aplicar el derecho y emitir sentencias. Me encanta esta imagen.
Los estoy viendo. Eso dice ahí la imagen. El juez constitucional electoral es garante de este Estado de Derecho, fomenta la confianza y la participación ciudadana en el régimen democrático. Cuando estamos viendo las cifras de que no creen en las instituciones, no creen en las leyes, ¿qué está haciendo el tribunal para que la ciudadanía sí crea en que acudir ante él resuelve su conflicto, sus intereses? No nada más emite una sentencia. Vamos a ver gráficas. Pido, por favor, mucha atención. A veces los numerillos ahí, uno miope, no ve uno muy bien. Pero esas gráficas las tienen ustedes. Estas han sido extraídas de los informes de labores que a mí me tocó, y déjenme decirles, tuve el privilegio, que fue una honra y merecida, haber estado muy de cerca varios años con el entonces presidente del Tribunal Electoral, don José Luis de la Pesa. Y don José Luis de la Pesa, que en paz descanse, un hombre probo, muy inteligente, me delegaba la realización de sus informes. Salían de mi computadora y mandaba oficios a todas las áreas. Era otra época. El informe salía de mi computadora. Todos estos informes los tengo yo en mi computadora. Y luego se imprimían. La confianza que me tenía el presidente del tribunal, y lo cual se lo agradezco toda la vida. Porque se armaban las cosas de una manera, se visibilizaban los problemas. Vean, estas gráficas ya no las van a volver a ver ahora, ya no las ven. Y ahorita les voy a decir por qué. Fíjense, y aunque me corten el internet y los espíritus sojarreros pudieran decir otra cosa, miren, fíjense, ¿qué está sucediendo con estas gráficas? A ver, punto número 1. Hay que ver, de la lectura de cualquier documento, siempre he dicho, hay que darle 3 lecturas, una reflexión tripartita, lo que dice expresamente, lo que deja de decir y lo que dice entre líneas. Bueno, ya hay algunos ya que se están yendo, estoy viendo ahí que Eli ya se fue. A ver, permítame 3 segunditos. Bueno, entonces, ¿qué dice entre líneas? Entonces, son tres, ¿cómo se llama? Son 3 niveles de reflexión de cualquier documento que llegue a nuestras manos. ¿Qué dice expresamente? ¿Qué deja de decir y qué dice entre líneas? Entonces, estas gráficas, ¿qué nos están diciendo estos números? Que a partir del 2010, todos los informes de labores aluden a resoluciones de fondo, sobreseimiento y desechamiento. ¿Y por qué? Porque evidencian que hay mucho trabajo sin sentido y donde el cuello, y dónde está el cuello de botella. Fíjense, en este caso, del 2006 al 2007 y hasta el 2010, estoy hablando hace 11 años. Este fue el último informe de labores que tenía una explicación desagregada del sentido de los fallos. Y entonces decía, fundado y infundado en parte, y fundado en parte, infundado, desechado, sobreseído, otros. A ver, permítame 3 segundos. ¿Cómo apago tantito ¿me pueden silenciar 3 segundos, por favor? Tengo una emergencia en este momento, mientras ustedes ven la gráfica. Ya, gracias. Bueno, entonces,
Aquí lo que yo les quiero invitar a ver en esta gráfica es algo muy sencillo. Si ustedes suman los dos primeros rubros, súmenlos. Fundado 2.298. Fundado en parte 756. ¿Cuánto suma? 3.054 asuntos, ¿cierto? Ahora, sumen el lado opuesto. Si ustedes suman infundado, desechado y sobreseído, porque quiere decir que no llega a ser fundado, si ustedes suman estos tres, son el doble, 6.692 casos. ¿Ya se fijaron? Entonces, de el 2006, nada más esta gráfica en estos informes de la PRES, hasta el 2010, ¿dónde estaba la justicia electoral? Cuando el mayor número de asuntos no entraban a dirimir la controversia, no resolvían el entorno social de los sujetos regulados. Casi 7.000 asuntos se declaraban infundados, desechados y sobreseídos, mientras que un pequeño tercio de ese porcentaje mayor del 100, ¿verdad? De ese 100%, solamente un tercio era fundado y parcialmente fundado. Bueno, entonces, veamos otra gráfica. 1996 al 2017. Calculen los años. Existía, esto que está aquí fue cuando se credencializó en ese entonces, en el 97, se impugnó el registro, la credencial. Antes no existían que los actos previos de la elección se pudieran impugnar. Ahora, a partir de esa fecha, incluyendo el padrón electoral, se podía impugnar. Entonces, fuera de esto, que es la excepción, había, pues podemos pensar que en este electrocardiograma, ¿verdad? Antes había una constante impugnativa que viene de 1996 hasta el 2009, y a partir del 2009 hacia acá son 10 años, ¿verdad? Con alteraciones evidentes que nos están pidiendo reconsiderar las causas de sobresaturación judicial. 40.000 asuntos en el 2011. Más del 80% en su momento de las sentencias de la sala especializada la revocaba la sala superior. Una carga excesiva para todos, tanto para todas las salas, la sala superior, como para el justiciable. Además de que obviamente siguen siendo plazos irrisorios, que son los 4 días. Y obviamente el agotamiento obligado de las instancias previas, y entre ellas, obviamente, la interna de los partidos políticos. Entonces, aquí vemos en el 2017, de asuntos resueltos, ¿verdad? De 2017 a el una impresionante de en qué es. Entonces, ¿dónde está trabajando más el tribunal? Vuelvo a insistir, hay una relativa en el J, se está disparando. Entonces, lo que está sucediendo. ¿Qué dice la gráfica? Que el JDC es el que más recurre. ¿Qué dice entre líneas la gráfica? Que ahí está el cuello de botella. Quiere participar la ciudadanía y se enfrenta
con un enorme problema. Entonces, a ver, ahora sí que dicen las gráficas del último informe de labores, que ya no son fundados, infundados, sobreseídos, porque mantendríamos el mismo esquema. 2/3 de infundado y sobreseído, y 1/3 de, ¿cómo se llama? De fundado o parcialmente fundado. Entonces, aquí lo que nos interesa saber es lo siguiente. Vean esta gráfica de, ay, perdón, de regreso. Vean esta gráfica de el informe de labores último. Aquí está, emitido en octubre del año pasado, o sea, hace unos meses. Del 2001 hasta el 2020 están hablando de un comparativo de asuntos recibidos. Es decir, ya se materializó, se actualizó que la justicia, que en un inicio, bueno, no la justicia, perdón, que los conflictos políticos en un inicio se pasaran a una arena judicial, se judicializara, dijéramos, la política. Entonces, se pasó y tenemos mayor participación. Ya estamos diciéndole, acudan a los tribunales, porque ahí está la solución de su conflictiva. La sala superior sigue siendo la que más recibe asuntos. Después, por lo menos en el informe pasado, la sala Jalapa fue la que, en comparación de las demás salas, incluyendo la especializada, recibió más asuntos. Y esta gráfica quiero que la vean. A lo mejor no se aprecia total, pero la tienen ustedes en el informe de labores. Fíjense, vuelve el cántaro al agua. El mayor número de inconformidades se da y se impugnan a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Otra vez, está haciendo alusión a que ahí es donde hay que poner atención. Entonces, para mí, obviamente, no todo debe judicializarse. Hay que pensar de manera diferente a cómo hemos venido actuando desde hace más de 30 años a la fecha, porque si seguimos pensando en lo mismo, obviamente vamos a seguir llegando al mismo punto de partida. Y aquí es donde a mí me gustaría, bajo este esquema de la nueva normalidad, aprovechando el nuevo esquema de la nueva normalidad electoral, bueno, pues invitarlos a pensar de manera diferente. La palabrita a muchos no les gusta, pero sí existe, es una expresión retórica del pensamiento, precisamente que ocupa dos palabras con significados opuestos para integrar una nueva idea. Así tenemos, y se llama el oxímoron, y así tenemos claroscuro. Entonces, la nueva normalidad es una palabra que en la retórica del pensamiento es correcta. Entonces, si nosotros nos basamos en este esquema de la nueva normalidad, obviamente va a haber cambios criteriales. Pero no nos quedemos en los cambios criteriales obvios, como por ejemplo, un ejemplo de ello sería el siguiente. Artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Y termina diciendo, en ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas embosadas. Estamos en pandemia. Para la hora de las votaciones vamos a llevar nuestro cubrebocas. Si aplicamos literalmente la ley, pues nadie podría entrar a votar. Ya desde ahí va a haber un cambio criterial, o por lo menos una nueva interpretación de qué debemos entender o cuál es el sentido de las personas embosadas y de aquellas que nada más tienen cubrebocas. No nos quedemos en lo que exclusivamente dice la ley, al contrario, integremos en este Estado de Derecho y frente a esta democracia que nos está exigiendo mayor participación y una trilogía de obligaciones, entre ellas las autoridades
y los ciudadanos, es indispensable que cambiemos de pensamiento. Ustedes, en el informe de labores como institución, que la emergencia sanitaria les ha dado dos lecciones. La primera, que la democracia y la justicia electoral no pueden suspenderse, ¿no? Y la segunda, pues el uso de las tecnologías. Yo los invito a que encuentren una tercera, porque tenemos que ser responsables de lo que queremos hacia adelante y de que y nosotros somos el eslabón que engrana la nueva generación. Y yo los quiero invitar a que el tribunal articule habilidades, sobre todo sustentables, para el desarrollo democrático que exige esa proyección en el milenio. ¿Y cómo? ¿Cómo el tribunal puede participar? Bueno, aquí empieza mi retórica, si quieren decirle así. Espero no estarnos aburriendo y los que están saliendo tengan una exigencia de ir a emitir sus resoluciones y sus fallos, pero en algún momento puedan seguir escuchando esta charla, porque me interesa mucho motivar en ustedes la reflexión. Vuelve el canto al agua. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del artículo 17 constitucional, ahora el párrafo 4. Hay otro derecho humano que nos exige que antes de enjuiciarme sea yo escuchado. Antes de que me lleven a juicio, me dé la oportunidad de conciliarme. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. No dice, excepto en la materia electoral, no lo dice. Entonces, estamos hablando de un derecho fundamental. Y esos ejes fundamentales del sistema de justicia electoral y ahora alternativa, pues va a permitir que no se sobresature como institución resolutora de asuntos. Ya el mismo legislador, en la exposición de motivos de esa reforma constitucional, estableció que estos métodos permitirán cambiar paradigmas de la justicia restaurativa, que es las sentencias que ustedes emiten, es justicia restaurativa, pero se llama adversarial. Ahora se va a buscar medios alternativos para que se implemente esta justicia restaurativa y que propicie la actividad de la población. La población está deseosa de participar, ya están viendo los índices altísimos de impugnación, que es el JDC. Entonces, tenemos que encontrar cómo relacionarnos con esa ciudadanía que está buscando que se imparta justicia. Y, por otro lado, disminuir las altas cargas de trabajo. Vean ustedes. Creo que no se lee del todo, ¿verdad? El 5 de febrero del 17 se reformó la Constitución. Bueno, se publicó en el Diario Oficial esa reforma que implementó los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y los invito a que ustedes lean este Diario Oficial de la Federación del 29 de abril del 2016 para que ustedes vean cómo la autoridad administrativa, que no tiene nada que ver con la materia electoral, ya implementa los mecanismos alternativos. Léanlo, por favor, léanlo. Y curiosamente, en la parte que es, dijéramos, exposición de motivos o considerativa de ese decreto, está diciendo que todas las dependencias, las empresas productivas del Estado deben propiciar los medios alternativos de solución de controversias. Y dice, así resolver con prontitud los conflictos y evitar erogaciones innecesarias para el erario federal. Lo voy a graficar. Las dependencias deben, lo dice textualmente la parte considerativa, que las dependencias de la administración pública
hasta da vergüenza este párrafo, pero bueno, así dice, ¿eh? Las dependencias de la administración pública agotan todas las instancias jurisdiccionales, aún bajo circunstancias técnicas desfavorables, y existe, a pesar de que sepan que hay un alto grado de probabilidad de que su fallo no prospere, por lo tanto hacen una prolongación innecesaria de los juicios e incrementan los costos. Esto lo está diciendo en este decreto presidencial. Entonces, actualmente el Plan Nacional de Desarrollo, que va a aplicarse hasta el 2024, nos refiere, le está dando un peso específico a los medios alternativos y a la justicia restaurativa. De hecho, en otras materias que no son la materia electoral, ya existen iniciativas que están atoradas ahorita, porque aunque ya pasó la Cámara de Diputados y se atoró en la Cámara de Senadores, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y esa ley general, que no tiene que ver con la materia electoral, se aplica ya en todas las materias, no nada más en materia penal. Ahora ya la idea es aplicarlo en materia civil, en materia escolar, en materia social, en materia comunitaria, en todas. Tú estás diciendo que todas las materias deben estar ya inmersas en el esquema de medios alternativos de solución de controversias. ¿Y por qué se resiste la materia electoral? ¿Cómo la democracia puede convertirse en esa organización de la sociedad que reconozca una justicia electoral que amplíe de manera paralela, alternada, la solución de conflictos? Por un lado, el Tribunal Electoral, así como el Instituto Nacional Electoral, están obligados a crear esos espacios institucionales que permitan crear estas nuevas formas de entendimiento con la ciudadanía y hacer una cultura democrática basada en la cultura de la paz. No podemos permanecer ajenos. A partir del 2014, todos los objetivos de la reforma de ese entonces fue negociación, construcción de acuerdos, toma de decisiones y solución de conflictos. Son temas que ya están en la palestra del legislador y necesitamos materializarlos. Veamos si de veras contamos con esos derechos. Ya les dije, es un derecho fundamental. No nos pueden llevar a un juicio sin antes darnos la posibilidad de conciliarlos. Eso está en el artículo 17, párrafo 4. Y en materia electoral también hemos visto que hay reformas legales, normas secundarias que vienen a apuntalar este derecho fundamental. ¿Y cuáles son? En la Ley General de Partidos Políticos, el artículo 46 alude a esa justicia intrapartidista y concretamente dice que todos los partidos deben establecer mecanismos alternativos de solución de controversias. A mí me tocó, y lo cual me siento honrada y me enorgullece, que cuando fui consejera del IFE, me tocó promover reformas al Estatuto del Servicio Profesional Electoral e incorporar la mediación como un esquema de solución de la conflictiva laboral electoral. E inclusive promoví, afortunadamente, los consejeros, compañeros consejeros me apoyaron y sobre todo el consejero presidente, para hacer convenios de colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto, en ese entonces Federal Electoral, para que esos convenios de colaboración permitieran que mediadores certificados del Tribunal Superior de Justicia estuvieran apoyándonos para solucionar los conflictivos laborales y que ya no llegaran al tribunal, tantos asuntos llegaran al Tribunal Electoral. Me dio mucho gusto que ello haya sucedido, sin embargo, excuso decirles que en la etapa de las reformas, el Instituto Federal Electoral dejó de existir, se viene un nuevo instituto y
Oh, surprise, ya los mediadores certificados ya no están. Ya no se da la conciliación laboral electoral en los altos grados que a mí me hubiera gustado. ¿Y por qué si la materia electoral es el Instituto Electoral es un órgano nacional, por qué celebrar convenio con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México? Porque no hay justicia alternativa federal, no hay justicia alternativa constitucional. Y vaya que, perdón, vuelvo a insistir, no me gusta hablar en primera persona del singular, pero he insistido mucho en la justicia constitucional alternativa. Y me da gusto que esta ley que les dije para otros menesteres, no la materia electoral, pero sí para la materia escolar, la materia social, la materia mercantil, la materia comunitaria, la materia civil, esa ley que establece los más prevé un centro nacional de mediación. Esa ley no ha salido, se atoró en el Senado, hubo una contrainiciativa y está atorada en el Senado. Y hubo un parlamento abierto, yo formo parte de un chat en el celular de muchísimos mediadores certificados a nivel nacional y extranjero, y participaron en ese parlamento abierto, nos escucharon a todos, yo sin ser mediadora, pero sí porrista de la justicia alternativa, pues nos escucharon. Pero vuelvo a insistir, hay que buscar formas que permitan construir una ciudadanía socialmente alcanzable y los medios alternativos de solución de controversias forman parte de esa solución de los conflictos. La justicia alternativa electoral, a mi juicio, ha llegado para quedarse y le corresponde al Tribunal Electoral darle movimiento y vida a esa norma secundaria y a ese derecho fundamental. No se puede quedar nada más en norma escrita o en letra muerta. Hay que fomentar que la mayoría de los conflictos se resuelvan sin tener que llegar a juicio. Y para ello hay que unir esfuerzos con el Instituto Nacional Electoral. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, siempre lo hemos dicho. Pero yo quiero cambiarlo para que diga, hay que lograr un buen arreglo sin llegar a un pleito. Y dentro de esta nueva normalidad, y en estas épocas del COVID, pues obviamente la mediación cobra importancia. A nivel internacional, los asuntos político-electorales de gran envergadura se resuelven con la mediación electoral. Fíjense, todas las palabras sinónimos de conflicto y todas las palabras sinónimos de conciliación. Conflicto es pleito, es choque, es competencia, es encuentro, es pugna, es oposición. Y conciliación es avenencia, semejanza, igualdad, conformidad, conveniencia, fraternidad, paz, protección. ¿Qué tanto está haciendo el Tribunal Electoral para proteger los derechos humanos? Yo he propuesto desde hace muchos años un centro de justicia alternativa electoral. Crear un clima que propicie y restaure el tejido social. Buscar facilitadores y mediadores. Construir un lazo de unión con la ciudadanía. Y sobre todo, que esa obligación que tienen legalmente los partidos políticos de abrir en su vida interna esquemas de medios alternativos, también se lleven a cabo en las instancias judiciales, llamarlos para conciliarlos, para buscar una solución armónica en la satisfacción de sus intereses. Entonces, se busca mejorar la comunicación y la relación entre las partes implicadas. Para ello es necesaria la colaboración y la cooperación, y yo quiero concluir con los siguientes puntos. A más de 40 años de esa reforma, desde inclusive el 77, obviamente ya hemos encauzado por la vía legal, y no la vía política, la organización y la calificación de las elecciones.
Inclusive a varios de nosotros nos ha tocado formar parte de esa transición en la calificación política de elecciones y traspolarla, traspasarla a una judicialización de la política. Mi participación no se limita, como ya les dije, a un nada más recuento o balance de los hechos, sino a buscar eso que hemos vivido como autoridades electorales. Y sí quiero decirles que obviamente no cabe duda que ha evolucionado la justicia electoral, hay una mayor protección, hay un mayor alcance, hay criterios más detallados, pero esos números que les refería al principio nos están dando pocos rojos, nos están diciendo que hay mayor número de asuntos infundados, desechados, sobreseídos, y que se duplican por encima de aquellas sentencias que reparan el derecho humano. A partir del 2010, todos los informes del tribunal no aluden a establecer el sentido fundado, sobreseído y desechado, ya no. ¿Y por qué? Porque se han dado cuenta que hay ahí un cuello de botella. Entonces, el cuello de botella, principalmente, está en los JBC, en la vida interna de los partidos políticos, que ocupan el mayor asunto, el mayor número de asuntos de competencia del tribunal. Entonces, ¿de qué sirve que un tribunal haya recibido miles y miles de asuntos si la gran mayoría es infundada, si la gran mayoría es desechada? Algo ahí está pasando, algo nos están diciendo esas gráficas. El ciudadano se encuentra insatisfecho, por eso el ciudadano no cree ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Abrir nuestra mente, tener un pensamiento de vanguardia, dejar a un lado el enfoque tradicional y estamos en un esquema de corresponsabilidad con las otras instituciones y con los ciudadanos. El ciudadano está en el centro del proceso electoral, porque los partidos, pues obviamente son asociaciones de ciudadanos para esa participación política. Y si no lo entendemos de esa manera, pues la ciudadanía va a arrebatar lo que le pertenece. ¿Y qué es lo que le pertenece? Pues el poder. Entonces, México ha vivido una serie de cambios normativos en esta construcción constitucional que viene transformando la naturaleza de las instituciones político-electorales, y estas transformaciones se han sustentado en la intención de fortalecer y consolidar valores fundamentales de la vida democrática del país. Uno de esos derechos fundamentales está precisamente en reconstruir el tejido social, en que haya las instancias y las vías de comunicación entre la ciudadanía y la autoridad para reparar y resarcir esos daños, esa conflictiva social. Entonces, ¿cómo podemos ya aterrizar estas ideas para hacer palpable que se reconozcan estos valores y estos principios de corresponsabilidad? Bueno, pues primero que se garantice que las partes quieran conciliarse, que se respete el término de la conciliación, que haya facilitadores para el diálogo, árbitros, conciliadores, mediadores, y que ese convenio de conciliación que requiere firmeza y que requiere la participación de todos, bueno, pues permita tener esos efectos constitucionales de reparación. Yo sí quisiera advertir que hay una... ¿Cómo dejo de compartir? Ya no se ve, doctora. ¿Ya no se ve? Ok. Ya está. Entonces, ¿cómo aquí quiero el diálogo con ustedes? Yo no voy a dar las soluciones, es más,
las he ido buscando con el tiempo. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué asuntos han tenido que a veces dices que este asunto se puede resolver tan fácilmente de otra forma que no sea exclusivamente con el mallete de la sentencia? Sobre todo en cuestiones comunitarias, sobre todo en violencia de género, sobre todo en vida interna de los partidos políticos. Que si no lo incluyeron en el tercer lugar del listado de representación proporcional porque el partido no quiso, pero es una acción afirmativa porque es un joven, o es una mujer, o es un indígena, o etcétera. ¿Por qué no conciliarlos y llamarlos, ya que presentaron el juicio JBC, y decir, a ver, partido, ¿dónde está el esquema de la conciliación que ha sido implementado? Para que no se entiendan nada más instancias intermedias entre ellos y que tengan que anotar a otra instancia más de solución de controversias interna en el partido hasta antes de ir al JBC. Y aún entrando al JBC y llegando al tribunal, el tribunal, ¿por qué no los llama? ¿Por qué no les dice, a ver, vamos a sentarnos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo incluyes en el tercer lugar de la lista de la representación proporcional? Ese es un decir. Hay formas de hacerlo. Me encantaría ver el Centro de Justicia Alternativa. En YouTube hay una entrevista que me hicieron hace años en donde yo proponía la Defensoría Pública de Oficio en materia electoral. Me da gusto, en serio lo digo, van a decir que engreída, que creída, ya estoy llegando a los 60 años de edad y ya, en serio que llega un momento en que si no habla uno por uno, es más complicado que lo entiendan. Entonces, sí, me da gusto haber visto la Defensoría Pública de Oficio. Ahora estoy diciendo que me encantaría ver un centro de justicia alternativa en el Tribunal Electoral, así como lo he visto en el Tribunal Superior de Justicia y en todos los tribunales de la República. Me encantaría verlo. Es más, ya existe justicia alternativa a nivel local. Michoacán es un ejemplo, Oaxaca es otro ejemplo. ¿Por qué a nivel federal no? Entonces, ahora sí quiero escucharlos a ustedes. ¿Tienen algún ejemplo de algún asunto que hayan llevado o que hayan conocido en materia electoral del cual se pudo haber evitado tantas instancias si desde un principio hubiéramos actuado bajo esta nueva reflexión? ¿Cómo ven? Muchas gracias, doctora. En lo que van haciendo sus preguntas, la verdad no me puedo resistir, doctora. Le quisiera dejar sobre la mesa algunas reflexiones. No son propiamente preguntas, sino me llama la atención este tema y preguntaría, sin que se comprometa una respuesta, qué conflictos en materia electoral no deberían judicializarse. Procesalmente, ¿en qué momento entraría la mediación? Por otra parte, del mismo modo, a ver, lo digo como usted lo dijo ayer, en un ámbito académico, ¿de verdad las resoluciones de mediación serán respetadas por los actores políticos? ¿Es necesario que la jurisdicción esté concentrada completamente dentro del Poder Judicial? Y rescatar la primera parte de su exposición y las palabras del doctor José Woldenberg, que el sistema electoral mexicano está construido sobre la piedra angular de la desconfianza, ayudaría a reconstruir este tejido social, la mediación, o levantaría este sospechosismo, como lo llaman algunos, este tipo de resoluciones. No sé, son reflexiones que dejo sobre la mesa, pero no es mi voz la que debe ser escuchada. Les pediría, por favor, a todas y a todos, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Por favor, es el momento para este intercambio. Agradezco su intervención, licenciado Camacho. Me motiva a decir lo siguiente. ¿Qué conflictos no deben de judicializarse cuando yo reconstruiría la pregunta? ¿Qué conflictos podrían resolverse antes de judicializarse o sin llegar a judicializarse y podrían resolverse de manera amigable? Los laborales electorales, claro que se pueden resolver, por lo menos una gran mayoría, y que solamente lleguen los que efectivamente requieran interpretación de ley. Y aún
aún dentro del proceso judicial, la instancia de la avenencia de las partes se puede dar, porque los medios alternativos no son previos a, pueden ser concomitantes a, e inclusive hasta en los incidentes de ejecución puede haber mediación. La mediación no es transar, la mediación es una manera de comunicar los diferentes intereses basados en la ley. La política en sí misma es un ambiente de negociación, más que un ambiente de imposición o de legalidad. Es un ambiente de negociación dentro de la Constitución y dentro de la legalidad, obviamente. ¿Cómo se respetan esos convenios? Lo tradicional es que haya el honor a la palabra. Es una ganar para ambas partes. Y me tocó integrar, en su momento cuando fui consejera, también salió de mi computadora, después de haber escuchado a toda la estructura, porque tuve el apoyo de toda la estructura del instituto, un código de ética. Ahí está el código de ética. Lamentablemente, no hubo acciones afirmativas para llevar a cabo ese código de ética. Y ese código de ética es la base de la confianza entre las partes, el honor a la palabra. Y tiene razón, y yo sí coincido con ello. No necesariamente tendría que estar el Centro de Justicia Alternativa en la sede judicial, no necesariamente, como sí lo está en todos los tribunales, en la justicia adversarial, que no tiene que ver con la materia electoral. Todos los tribunales locales de la República tienen centros de justicia alternativa. Vean las constituciones locales y la justicia alternativa se da en varias instancias, no necesariamente a nivel judicial. Ya tenemos un árbitro, el arbitraje forma parte de la justicia alternativa, pero necesitamos abrir otros canales de participación. Y el Tribunal Electoral puede ser esa pieza de toque. Claro que puede ser. Pero bueno, quiero escucharles a ustedes. Yo vengo tarareando esta canción desde hace muchos años y ofrezco una disculpa a quienes ya me han escuchado en algunos otros foros, que pueden ser 2, 3 de los aquí presentes, pero con los 27 restantes, para mí es un honor que me escuchen y por lo menos haber sembrado en sus corazones y en su conciencia que debemos abrir esos espacios y dar un salto cuántico generacional hacia adelante. No podemos seguir haciendo lo mismo. El tejido social está fracturado. Necesitamos forzosamente reconstruirlo. Y la manera de reconstruirlo no es con el machete fuerte de la emisión de sentencias que solamente aplique la ley. Se requiere la reconstrucción y la avenencia de los intereses para que haya inclusive hasta la mayor facilidad de la aplicación de las sentencias. Me quedo hasta aquí. Gracias, doctora. Rosario levantó la mano, por favor, Rosario. Gracias, doctora. Buenas tardes. Yo tengo dos cuestiones. Retomando lo que comentó el maestro Alejandro Camacho, desafortunadamente el área de la electoral parte de una base de la desconfianza. Por eso hay muchos medios de impugnación por la desconfianza de cómo me dieron esto, de cómo no me dieron esto, de cómo mi registro no se dio, de cómo mi participación no se dio, y lo estamos viendo ahorita con lo que está sucediendo. Entonces, es muy buena la posición que usted está planteando, pero creo que habría que cambiar como ese chip muy costoso de hacer la mediación y no partiendo desde la ciudadanía, pero legislador y quienes también participan a través de los medios impugnativos. Esa sería una. No lo veo lejano, pero sí sería muy bueno, pero creo que tendríamos que partir de esa base. Y dos, si me pregunta, se me viene a la mente, ¿qué podríamos ir tomando como piloto para hacer una mediación? A mí se me ocurre en primera mano, recuerdo que los juicios ciudadanos o el juicio para la protección de los derechos político-electorales, lo que más se utilizaba era para poder solicitar la credencial.
de lector. Entonces se me ocurre que eso sería como un piloto, porque al final de cuentas es un trámite administrativo que no implica tanto pleito, tanto y dimes y diretes, ni siquiera un tercero interesado puede entrar ahí. Entonces ese podría ser como un piloto, a mí se me ocurre. Y la otra sería cuando vienen y se discuten el derecho pasivo, pero de ejercer el cargo relacionado cuando vienen alegando violaciones de sus dietas, cuando ya estás ejerciendo tu derecho como regidor y te están limitando tus dietas. Entonces, a veces me ha tocado ver, no directamente, que son asuntos que entre que van, piden informes, que si el presupuesto, no el presupuesto, sí, cierto, le redujimos la dieta, al final de cuentas se le está mermando el derecho humano de recibir su salario por el cargo que ya fue electo. Esas son las dos puntos de partida que yo pudieras ver como piloto para poder iniciar los medios alternativos, porque sí creo que sea muy complicado en cuanto hablemos de registros, que son lo que más pleito puede tener. Gracias. Sí, no, de hecho, me parece interesante lo que platica. Efectivamente, estamos inmersos en un esquema de desconfianzas, pero cuando le dan y reconocen el poder del desconfiado a presentar la propuesta de solución, ya se siente incluido. No es lo mismo que el que desconfía esté atrás para que alguien más le solucione el problema, que a que esté adelante, enfrente, y además proponga una solución. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en ir generando esos esquemas piloto. De hecho, estoy tratando de encontrar, ustedes lo deben de tener por ahí, los índices en esos JDC, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas más recurrentes, además de las cuestiones de credencialización? Y hasta donde yo sé, obviamente está la vida interna de los partidos políticos, como un alto índice conflictual. Entonces, yo empezaría con lo siguiente, así, empezaría desde la postura de la formación, es decir, el centro, la escuela judicial, electoral. A mí me encantaría que incluyera un curso, no uno, inclusive un diplomado, dado a los partidos políticos solamente sobre justicia alternativa. Nada más. Mandar a traer todos los partidos políticos y decirles, ¿saben? Tú, partido político, tienes obligación de implementar en tus estatutos medios alternativos de solución de controversia, lo puedes hacer así, 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 así. Y a toda la población empezar a decirle, ¿qué creen? Dirigente partidista, militante, simpatizante, ciudadano, ¿sabían que pueden acudir a los institutos políticos al que más confianza tengan para resolver su conflictiva si quieren ser candidatos? Porque los partidos políticos tienen esquemas de diálogo, de negociación, de mediación con ustedes. Eso es lo que a mí me gustaría que hubiera. Por eso yo digo que el tribunal tiene un espacio de oportunidad. ¿Qué ha hecho el tribunal vinculado a la justicia alternativa electoral? Insisto, hay un mundo mayor en derechos humanos que reafirma nuestra democracia, pero que necesitamos dar un salto cuántico como generacional para ir hacia allá. Entonces yo empezaría por las cuestiones académicas. Paralelamente, que no es confrontación o depende uno de otro, no. Primero las cuestiones académicas, después las cuestiones obviamente judicializadas, y propondría que se hiciera un estudio muy formal y muy a fondo, en donde también participaran los secretarios de las
ponencias, para que dijeran qué asuntos pudieran ser resueltos a través del diálogo con las partes. Es decir, ¿cómo sí? Porque el no ya lo tenemos. No lo puedo hacer porque la ley me dice que debo aplicar la ley en este sentido. No puedo hacer justicia alternativa dentro de un juicio, porque no hay lo mismo que dice en materia procesal civil, que el juez en el auto admisorio dice, ahí el auto admisorio se tiene a fulano presentando su demanda y se le notifica al otro, a las ambas partes, al demandado, al actor su demanda, al demandado su contestación, pero se les dice eso no hay en materia electoral. No lo dice la norma, pero lo puede decir el tribunal. Puede decirnos, vengan a mí, hay audiencias públicas, los voy a escuchar, como lo ha hecho la Corte los viernes. No hay una ley que exija a la Corte que haga una audiencia pública los viernes, sin embargo lo hizo, porque es juez constitucional. Entonces yo pasaría, primero inicio con la academia, después inicio con un estudio crítico fuerte de qué asuntos pueden ser considerables y qué asuntos no, ¿verdad? Porque obviamente hay interés nacional que no puede depender de que se pongan de acuerdo las partes, esos no, pero hay otros temas, que era lo que decía el licenciado Camacho, en qué temas no deberían de judicializarse y se puede abrirse los esquemas de participación y de comunicación. Yo haría eso, segundo. Y después un libro blanco como tribunal y presentárselo al legislador, así como una iniciativa con y para. Y pues ahora estamos diciendo a favor del Poder Judicial, ¿no? Así como hubo esa iniciativa donde el Ejecutivo se puso de acuerdo con el Poder Judicial para presentar al Legislativo reformas a la integración de la estructura del Poder Judicial, pues ¿por qué no hacer un libro blanco del tribunal y sentar en ese esquema de diálogo al Ejecutivo, a representantes del Ejecutivo, al Legislativo y decir qué se necesita para avanzar en este esquema de la protección de los derechos humanos? ¿Alguien más quisiera participar? Sí, doctora. Veo la mano levantada de Abraham Cambranis. Por favor, Abraham, adelante. Abraham, ¿me puedes decir en qué sala están para ir yo refiriendo si son los del norte que confían, porque la estadística que les mostré del informe país? ¿Eh? Claro que sí. Hola, doctora. Soy Abraham Cambranis. Estoy en la sala superior con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Yo tengo una inquietud. Me lo saludas mucho, Abraham. Claro que sí, de su parte. Oiga, yo tengo una inquietud sobre si podría, ahora con las nuevas herramientas digitales que tenemos, poder resolver, pues no sé, se piensa un poco en el caso del recurso de reconsideración, que bueno, la mayoría, como la práctica nos lo ha enseñado, no cumple siempre con el requisito especial de procedencia y en su mayoría, pues muchas veces es desechado. Entonces, de alguna manera, como a fin de potencializar los derechos humanos de acceso a la justicia, poder resolver este tipo de medios de una manera, pues, no sé, podría ser, ¿no? Pienso a través de una aplicación para que de alguna manera más rápida al justiciable se le dé, pues, la respuesta sobre su medio de impugnación. Entonces, pues, no sé, me gustaría escuchar su opinión sobre este tipo de alternativas para la solución de conflictos ahora a la luz de la nueva era digital que estamos viviendo. O si también esta solución de conflictos de la que usted nos habla a través de la mediación pueda darse a través de este medio de pues la distancia o estos medios digitales, ¿no? Para que los justiciables puedan de alguna manera pues no trasladarse hasta acá y tener pues el gasto que les implica, porque pues muchas veces el trasladarse a la Ciudad de México pues les implica un gasto, les implica muchas complicaciones que pues quizá nosotros como juzgadores o como ayudantes de los juzgadores pues perdemos de vista muchas veces. Entonces pues me gustaría saber su opinión sobre esto. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Me hubiera encantado conocerte, tener la imagen
no puedo ver tu rostro. Y bueno, en lo oscurito a mí no me gusta negociar, así es que me saludas muchísimo el magistrado de la Mata, por favor. Mira, Abraham, tienes razón, nada más que ese es un gran tema, y ese tema también implica otras horas de discusión, que es la justicia digital. Y hablando de pandemia, que nos atropelló la tecnología, pues déjame decirte que el acceso a la justicia, ya hay una iniciativa de reformas al artículo 17 que ya la aprobó el Senado, que la mandó a la Cámara de Diputados y que refiere, nuevamente se reforma el párrafo tercero, incluye en un párrafo tercero, donde está diciendo que debe haber justicia digital. Pero déjame decirte que se vio limitadita esa aprobación de la Cámara de Senadores, porque nada más la incluye a los órganos judiciales y no a la justicia alternativa, no a los más, que están más allá de los órganos judiciales. Entonces, ahorita es lo que están analizando en las comisiones, la Cámara de Diputados, para que la justicia digital abarque todo. Porque el acceso a la justicia no solamente es el acceso a la justicia ante tribunales. El acceso a la justicia es la justicia alternativa, que se da ante los facilitadores. Entonces, ¿cómo podemos potencializar ese derecho humano? Y es parte de tu inquietud a través de la justicia digital. Bueno, pues hasta donde yo tengo entendido, empezó el tribunal con buena intención, pero se quedó nada más en 2 juicios o en 2 medios de impugnación y no lo abrió a todos. Eso no está dando una garantía de acceso a la justicia completa, solamente aquello que llega a sala superior, pero no, los ciudadanos todavía tienen que ir y presentarse y formarse en la ventanilla para integrar sus demandas. Y en una pandemia, cuando era semáforo rojo, pues eso es inclusive hasta riesgo de contagio. Entonces, primero yo te invitaría, Abraham, me invitaría yo a todos, a pensar en el qué y en el quién. O sea, aceptar el qué, que es la justicia alternativa, pensar en el quién, que es quién lo va a hacer, dónde va a estar el centro de justicia alternativa, si en el tribunal, si en el INE, si va a ser independiente, si va a ser inclusive, puede estar hasta la Secretaría de Gobernación para los partidos políticos, no lo sé, es un absurdo lo que estoy diciendo, esto último. Pero primero pensar en el qué, después en el quién y al último en el cómo. Y el cómo entra la justicia digital. Entonces, porque si empezamos por el cómo, pues difícilmente entendería que le da vida a los medios alternativos de solución de controversias. Entonces, se quedaría nada más la justicia digital para los medios adversariales que actualmente existen, ¿no? Revisión, conformidad, consideración, revisión constitucional, laborales, etcétera. Entonces, espero con mi intervención haber este tema para ustedes, dejarlo sembrado en sus inquietudes, no solo académicas, sino hasta jurisdiccionales. Y los invitaría a que cada vez que llegue en sus manos un expediente, piensen en el cómo sí se puede resolver desde la justicia, desde la reparación, desde la manera alternativa de ver la solución del conflicto, más que un esquema adversarial, que obviamente eso ya lo tenemos más que medido y más profesionales lo somos y lo seremos. Invito a la Escuela Judicial Electoral a que abra un diplomado que permita inclusive la construcción de facilitadores. Imagínense los asuntos electorales donde quienes ya han dejado ciertos cargos en materia electoral, porque han pasado por las paredes y la construcción en el tribunal electoral, pero tienen un bagaje impresionante. No estoy hablando de mí, yo no quiero, yo ya estoy en otra era y en otra dimensión para aceptar de esa manera. Pero imagínense invitar a ex magistrados, invitar a ex secretarios generales, invitar a ex secretarios de estudio en cuenta, para que sean facilitadores en la solución de conflictos. Entonces, hay que enseñarles, hay que capacitarlos. Imagínense
que el Tribunal Electoral celebre un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública para que ese diplomado o esa maestría o ese doctorado le dé una cédula al facilitador y con esa cédula permite ejercer como mediador certificado y que esos que ya certificó se vayan a resolver asuntos laborales electorales o sean aceptados por los partidos políticos para que resuelvan su conflictiva interna. ¿Qué no eso despresurizaría la sobresaturación que hay de JDCs en el Tribunal Electoral? Claro que sí. Hay que ser visionarios. Les pido abrir los ojos. Nos absorbe el número de asuntos. Yo estuve en una sala central en la época de los 90, que como dijo quien intervino, aludió a esos JDC de la credencialización. En mi sala, en la que yo estaba, y era juez federal electoral en ese entonces, se presentaron más de 15,000 asuntos para ser resueltos en 2 semanas. Y nos tuvieron que decir que podíamos acumular más de 100 casos en una misma causa. Imagínense 100 expedientes de JDC que los tenía que acumular en un auto admisorio. ¿Por qué? Porque todos eran no se le entregó la credencial de rector por fallos técnicos. ¿Qué no se podía eso conciliar? ¿Sí me explico? Pero bueno, era el inicio, el cierne de un JDC. En ese entonces eran quejas. Entonces, no me sorprende el exceso de trabajo. Y ese exceso de trabajo me dejó un camino muy ciego de actuación. Ahora que estoy del otro lado, ahora que la academia y ejerzo mi derecho constitucional en la Ciudad de México, que se llama el derecho al ocio, me ha hecho escucharme a mí, ver las cifras, escuchar lo que dicen las estadísticas y proponer esto. Es cuanto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, Laura, por la pregunta. Gracias a la doctora por la respuesta. Consulto nuevamente a las compañeras, a los compañeros, si alguien tuviera alguna pregunta, comentario adicional. Leticia, por favor, levantó la mano, es tan amable. Buenas tardes. Hola, doctora. Yo soy Leticia Lucas, estoy en la Sala Regional Jalapa. Gracias. Soy la magistrada DIN. DIN de León, por favor. Claro, yo la verdad es que sí estoy convencida en que muchos asuntos, por ejemplo, de comunidades indígenas, definitivamente se podrían resolver sin tantos problemas por estos medios alternativos. Incluso me parece que a veces el tribunal, pues sin querer, hace que estos conflictos se vuelvan interminables, ¿no? Tenemos asuntos que se determina una nulidad de elección y llevamos varios años y no se resuelven, ¿no? Incluso yo recuerdo algunos en los que las comunidades estaban organizadas de un año nos toca a nosotros, otro año les toca a ustedes, y llega un momento en que uno ya no le pareció, viene con nosotros y nosotros decimos no. Ahora no es como lo venían haciendo, a partir de ahora tienen que llevarlo de una manera diferente, ¿no? Y también tal vez sí se deben de dejar tal vez algunas pues costumbres que excluyen a algunos grupos, pero finalmente yo creo que se pueden arreglar poniendo a las partes en las mesas y decir, bueno, tienen que participar todos, vamos a ver cómo pueden hacerlo, ¿no? Y también a partir de lo que comentas, como de ver una política integral, creo que también a veces los abogados en estos asuntos, por ejemplo, de indígenas, llegan a como conflictuar un poco la controversia incluso, ¿no? Como que les dan esperanzas o los convencen de que se va a llegar a cierta resolución y a veces no tienen para dónde, ¿no? Incluso eso también debilita las instituciones como el tribunal, ¿no? Quedando como vendidos, como que ya sabemos qué dicen luego de los jueces, ¿no? Entonces creo que
creo que sí debe de implementarse, creo que debe buscarse una política integral y pues lo que nosotros finalmente queremos es que se haga justicia, que los ciudadanos puedan participar en la democracia, como usted ayer lo decía, que es pues, la base, ¿no? La participación, el respeto a los derechos humanos, y pues a partir de ello, pues creo que esto de la resolución antes de que llegue a los juicios, pues nos ayudaría bastante, y más con esta carga de trabajo que luego tenemos, porque pues nos llegan cientos de juicios respecto incluso a veces de una sola controversia, ¿no? Entonces, nos ayudaría bastante ese comentario. Coincido plenamente con lo que estás diciendo, Leti, me gusta que lo hayas dicho. Efectivamente, es algo que tenemos que advertir, es más, ya está, nada más es cosa de visibilizarlo, de abrir los ojos. Se perdió una oportunidad, se perdió una magnífica oportunidad. ¿Y saben cuál fue? En este momento de la reforma con y para el Poder Judicial, no se tomó en cuenta el Tribunal Electoral. Y sin embargo, se reformó la ley orgánica. Y aludieron al Tribunal Electoral en esas reformas, porque tenía que aludir a los integrantes del Poder Judicial Federal. Pero se perdió la oportunidad de incluir en la ley orgánica la justicia alternativa. Sin embargo, nada está perdido. El tribunal, déjenme decirles, el tribunal en la historia que a mí me ha tocado vivirla, siempre ha estado echado para adelante. Antes de que la Constitución reformara el artículo primero constitucional y estableciera el control de convencionalidad, el tribunal ya lo venía haciendo desde hace muchos años atrás. Antes de que se reformaran las leyes electorales y se establecieran medios de comunicación con las partes, el tribunal ya había implementado el uso del fax y la ley no le daba la oportunidad. Entonces, el tribunal ha implementado muchas cosas antes de que el legislador actúe. ¿Por qué no el tribunal lo hace? Es más, lo puede hacer, nada más abriendo un poco la interpretación. Si la interpretación dice que deben de ofrecerse, valorarse y desahogarse las pruebas en la audiencia y abren esos esquemas de pruebas, bien lo dice Leti, ¿por qué no sentarlos a la mesa? ¿Por qué no ir en una actitud de campo de una inspección judicial? Y entonces va a hacerse una inspección judicial y se toma nota de todo lo que ha sucedido. ¿Y qué sucedió? Pues los reunimos en el pueblo, ¿verdad? Y los escuchamos. Pero porque se levantó por una inspección judicial, no importa, pero ya lo que hicimos al expediente y va a generar acciones afirmativas judicializadas para después llamar al legislador a la norma más de vapor y la fuerza atómica. ¿Y saben cuál fuerza es? La fuerza de voluntad. Eso lo decía Einstein. Entonces, si tenemos la fuerza de voluntad para hacer las cosas, no hay límite. La creatividad está aquí. Y con la ley en la mano, tampoco vamos a permitir negociaciones fuera de ley. Pero si nos sentimos incluidos, si se sienten incluidos los participantes, se sienten escuchados. Y al sentirse escuchados, confían. Y entonces se van abatiendo los altos márgenes que debilitan a las instituciones, que es precisamente la desconfianza. Eso es lo que yo creo. Y tiene razón Leti. Ahí hay una venta de oportunidad. Todo lo que tiene que ver con los conflictos comunitarios. Porque no es posible que inclusive se tenga que acudir a las comunidades con el mallete más pesado y tratar de imponer una decisión, sabedores que no partió del consenso. Es difícil para la autoridad y es difícil para la comunidad. Y en lugar de resolver el conflicto, se encrispan la sociedad y todavía se divide, a veces no en dos, sino en muchos, en un mosaico muy grande. ¿Alguien más?
Gracias, doctora. Consultamos nuevamente si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Y aprovecho, como dicen ahora los jóvenes, doctora, nos acaba de spoilear porque precisamente en la Escuela Judicial estamos en el diseño y construcción de un curso referido a esta materia y quiero aprovechar para comprometer a la doctora Elizondo para que forme parte del claustro de profesores de ese curso, que ya le estaremos invitando, doctora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Es muy amable. De no ser el caso, doctora, le pediríamos, por favor, si nos puede dar un mensaje final. Bueno, pues les agradezco infinitamente la oportunidad que me dan de coincidir con ustedes en tiempo y espacio. Los felicito por la labor que ustedes están haciendo. Los invito a que esta tía muy querida que es el tribunal la apreciemos en toda su dimensión. Nos saca de quicio a veces los horarios de trabajo, pero los invito a abrir su mente para pensar cómo sí se puede resolver tanto la plenitud de jurisdicción, la aplicación de la plenitud de jurisdicción, como la justicia alternativa electoral en defensa de esos derechos humanos y en el fortalecimiento de nuestra democracia. Y es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. A nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba García, de las magistradas, de los magistrados de la Sala Superior, pero particularmente a nombre de todas y de todos los compañeros, le agradecemos mucho este par de días que sin duda han sido muy ricos en información. Tendremos que realizar una minería de datos importante porque hay muchos temas a analizar, hay muchos temas a debatir. Y les pediría finalmente a todas y a todos si me ayudan abriendo su micrófono para dar un fuerte aplauso a la doctora Margarita Elizondo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias y muy buenas tardes.